Tras 7 años de matrimonio, Alejandro Torres echó sin piedad a su mujer y a su hija a la calle en medio de una noche de lluvia torrencial, solo para hacer sitio a su rica amante. Le arrojó a la cara los papeles del divorcio con una burla mordaz. Una mujer mantenida como tú solo es un obstáculo en mi camino al éxito. Pero Alejandro no podía imaginar que la mujer que acababa de desechar aparecería a la mañana siguiente justo a las puertas de su base militar, no con el aspecto de una mendiga, sino descendiendo de un Maybach de lujo con el porte de una reina. En el momento en que el coronel al mando inclinó la cabeza para saludarla, Alejandro se quedó petrificado al descubrir la verdadera identidad de su esposa. Ella no era Cenicienta, era la única heredera de la familia de la Vega, el clan más poderoso de Cantabria. Y la venganza más cruel no fue un enfrentamiento por celos, sino hacer que el traidor se arrodillara arrepentido al darse cuenta de que acababa de quemar con sus propias manos un tesoro incalculable. El final de este esposo infame te hará exclamar una sola palabra: merecido. La lluvia nocturna caía sobre la ciudad como si quisiera anegarlo todo en un manto de agua blanca y helada. El viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas, golpeando el cristal con un repiqueteo seco, pero el frío exterior no era nada comparado con la gélida atmósfera que envolvía el lujoso salón de la casa del comandante Alejandro Torres. El aire estaba impregnado de un denso olor a alcohol, mezclado con la opresiva sensación de un matrimonio que llegaba a su fin. Isabella estaba sentada en el borde del sofá, abrazando con fuerza a su hija de 3 años, Lucía, que dormitaba inquieta. Su mirada hacia el hombre que tenía delante ya no era la de amor y devoción de hacía 7 años, sino de una conmoción absoluta, como si estuviera viendo a un extraño con el rostro de su marido. Alejandro estaba de pie, ya sin su uniforme militar, vestido solo con una impecable camisa blanca que, sin embargo, irradiaba una crueldad gélida. No la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en el costoso reloj de su muñeca, su expresión una mezcla de impaciencia y hastío. El silencio, tenso como una cuerda a punto de romperse, fue finalmente cortado por su voz. Grave pero afilada como un cuchillo, pronunció cada palabra con desdén, sin el menor respeto por los años de intimidad compartidos. La razón para echarla fue tan trivial como sacudirse una mota de polvo del hombro. Alejandro dijo que se había convertido en una carga, que su dulzura y sumisión ahora eran simple inutilidad, un estorbo en su brillante camino hacia el ascenso. Necesitaba una esposa que no solo supiera cocinar y esperarle, sino que fuera una plataforma de poder. Alguien que pudiera catapultarlo a las posiciones que anhelaba. Y esa persona ciertamente no era Isabela, la mujer que había renunciado a todo para ser su sombra. Isabela apretó los labios con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. Quiso gritar, preguntarle por las promesas eternas de antaño, recordarle cómo había sacrificado su juventud y su verdadera identidad para construir esta familia. Pero al mirar aquellos ojos calculadores y ambiciosos, comprendió que cualquier palabra era inútil. La traición de Alejandro no era un error momentáneo, sino un plan meticulosamente trazado para dar la bienvenida a otra mujer. Una joven de alta cuna que podía alfombrarle el camino hacia el éxito. Él no solo la engañaba, estaba reemplazando una parte vital de su vida, amputando la carne y la sangre que una vez fueron lo más cercano a él. Sin darle tiempo a reaccionar, Alejandro arrastró bruscamente una maleta ya preparada desde un rincón y la lanzó con fuerza al centro de la habitación. El sonido de las ruedas golpeando el suelo de madera resonó con una sequedad que hizo que la niña en brazos de Isabela se sobresaltara y rompiera a llorar. El llanto de su hija desgarró la última capa de calma de Isabela. Pero fue ese mismo llanto el que despertó su instinto maternal, obligándola a ser fuerte. A Alejandro no le conmovió en absoluto el llanto de su propia sangre. Solo frunció el ceño con irritación y señaló la puerta con un gesto de desprecio. Le ordenó fríamente que se marchara esa misma noche, porque a la mañana siguiente llegaría ella. Y no quería que ningún vestigio de su antiguo matrimonio ofendiera la vista de su nueva amante. Su crueldad alcanzó su punto máximo cuando dijo que ella no era digna de caminar junto a un hombre a punto de tocar la cima del poder como él. Isabella se levantó, apretando a su hija contra su pecho. Por primera vez esa noche, su mirada se encontró directamente con la de Alejandro. No era una mirada de súplica ni de debilidad de una esposa abandonada, sino una mirada fija, penetrante, que parecía escudriñar el oscuro corazón de su interlocutor. No dijo una palabra. En silencio, se agachó para coger la maleta, y dándole la espalda, salió de la casa que una vez fue su hogar, ahora convertida en la tumba de su juventud. La pesada puerta de roble se cerró de golpe a sus espaldas con un estruendo brutal, como el martillo clavando el último clavo de un ataúd, poniendo fin a todo afecto y deber. El eco resonó en la noche lluviosa, más fuerte que el trueno, cortando sin piedad cualquier camino de regreso. Apenas salió del porche,
La lluvia helada de la noche la azotó en la cara, punzante como miles de agujas. Las lágrimas se mezclaron con el agua de la lluvia, saladas y amargas, corriendo por sus temblorosos labios. Se quitó su delgada chaqueta y cubrió completamente a su hija, tratando de proteger a esa pequeña criatura de la furia del cielo. La niña, asustada, se acurrucó en el pecho de su madre, sus sollozos ahogados por el estruendo de la lluvia. Isabela caminaba con pasos pesados sobre el asfalto salpicado por la luz amarillenta de las farolas. Cada paso era un cuchillo clavándose en su orgullo. Recordó los viejos tiempos, cuando renunció a su condición de dama de una ilustre familia para casarse con un oficial pobre, creyendo en el amor verdadero. Había usado su propio dinero para apoyarlo en secreto, para construir su reputación poco a poco. Y ahora que él tenía alas para volar, la trataba como un abrigo viejo y raído que debía desecharse para vestir sedas nuevas. La lluvia arreciaba, y el viento soplaba con tal fuerza que los árboles de la acera se doblaban como si fueran a romperse. La figura de la pequeña mujer con su hija en brazos, vagando en la inmensidad de la noche, parecía desoladoramente sola y patética. Ningún taxi se detuvo, ninguna puerta se abrió. El mundo entero parecía haberle dado la espalda en esa noche fatídica. El frío de la lluvia penetraba en su piel, calándole hasta los huesos, pero el frío en su corazón era mucho más aterrador. Era el frío de la desesperación, de la fe destrozada, del abandono en medio de una vida en la que creía haber encontrado un puerto seguro. Sus pies, hinchados y entumecidos por el frío, comenzaron a fallar. Sus pasos se volvieron erráticos. No sabía a dónde ir, sin nada en las manos, con su dignidad pisoteada bajo los talones de un marido cruel. Caminó y caminó hasta que sus fuerzas la abandonaron. Se detuvo en un solar abandonado al final del barrio, donde se acumulaba la basura de toda la opulenta zona residencial. Un olor nauseabundo flotaba en el aire, mezclado con el hedor a tierra húmeda después de la lluvia, creando una atmósfera sofocante y pútrida. Irónicamente, el lugar más sucio y maloliente era el único donde podía detenerse. En ese momento, sus piernas cedieron y se derrumbó junto a un montón de escombros. La maleta cayó de lado, esparciendo la ropa sobre el suelo embarrado. Isabella abrazó a su hija con fuerza, apoyando la espalda contra una pared de ladrillos cubierta de musgo, su aliento saliendo en débiles nubes de vaho blanco. Levantó el rostro al cielo, dejando que la lluvia torrencial empapara su delicado rostro, ahora pálido por el frío y el dolor. En ese instante de máxima desdicha, con su honor arrastrado por el fango, su cuerpo agotado y su alma rota, una llama de odio comenzó a arder en el fondo de sus ojos. Justo allí, en ese vertedero, en ese lugar despreciado por el mundo, se dio cuenta de que había muerto una vez. La mujer dócil y sumisa de ayer había muerto con la lluvia de esa noche. Miró a su hija, que dormía agotada en sus brazos, y apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la carne hasta hacerla sangrar. Se juró a sí misma que las lágrimas de esa noche serían las últimas que derramaría por ese hombre llamado Alejandro Torres. De las cenizas de su matrimonio, resurgiría, no para sobrevivir, sino para reclamar todo lo que él le había arrebatado, para que él viera el verdadero valor de lo que había desechado cruelmente como si fuera basura. La oscuridad las envolvió, pero en lo más profundo, otra tormenta, mucho más grande, estaba a punto de estallar, anunciando un renacimiento orgulloso desde el lodo más profundo de la vida. En medio de una noche negra como la tinta, donde el golpeteo de la lluvia sobre los tejados de chapa oxidada de los suburbios creaba una sinfonía lúgubre de la miseria humana, dos haces de luz dorada rasgaron de repente el espacio, iluminando directamente el solar anegado de barro. Eran los faros de un Maybach negro y reluciente, que avanzaba por el estrecho callejón como una bestia colosal perdida en un páramo. La aparición de un coche tan lujoso en ese lugar olvidado era tan anómala que hasta las gotas de lluvia parecían detenerse sobre su capó brillante. El coche se detuvo a pocos pasos de donde Isabela y su hija estaban derrumbadas. El motor, silencioso, se apagó, dejando paso al silbido del viento a través de las ventanas rotas de las casas abandonadas cercanas. La puerta trasera se abrió, y un hombre descendió sin esperar a que el chófer le abriera con el paraguas. Sus caros zapatos de cuero hechos a mano pisaron directamente el charco de agua turbia, pero a su dueño no pareció importarle. Javier Mendoza se quedó allí, su alta y robusta figura bloqueando el viento helado. Su traje gris marengo, cortado a medida, acentuaba su aire de autoridad, y la calma propia de quien dirige un gran conglomerado. Pero esa calma duró solo un instante, hasta que sus ojos se posaron en la pequeña figura acurrucada junto al montón de escombros. Bajo la deslumbrante luz de los faros, Isabel le aparecía una escultura rota y abandonada. Su largo cabello negro, antes sedoso, ahora estaba apelmazado por la lluvia, pegado a un rostro pálido y sin color. Abrazaba a su hija con fuerza,
en una postura de protección desesperada, como un pájaro madre con el ala rota que aún intenta proteger a su polluelo de la tormenta. El corazón de Javier se encogió. Un dolor agudo y punzante recorrió su espalda, más intenso que cualquier batalla librada en el despiadado mundo de los negocios. Corrió hacia ella y se arrodilló en el suelo sucio, sin importarle que el barro manchara su elegante traje. Su mano temblorosa tocó el hombro de Isabella. El frío de su cuerpo se transmitió a él como una descarga eléctrica. Con delicadeza le levantó el rostro, apartando los mechones de pelo mojado que le cubrían la cara. Era ella. Sin duda era ella, Isabella, la musa de sus años universitarios. La chica con una sonrisa tan radiante como el sol de la mañana que había hecho que el corazón del joven estudiante Javier Mendoza se acelerara durante 4 largos años, aunque nunca se atrevió a declararse. La mujer que él creía que vivía felizmente entre algodones, ahora yacía aquí, al borde de la carretera, junto a un montón de basura maloliente, en un estado de miseria extrema. La compasión que sintió se convirtió en un tsunami de rabia que barrió toda su razón. No podía creer lo que veía. Su gran mano se apresuró a quitarse su pesado abrigo de lana y cubrir con él a madre e hija, antes de levantarlas a ambas en brazos con una facilidad asombrosa. Isabella se había desmayado por el agotamiento. Su cabeza descansaba sobre el firme pecho de él, su respiración tan débil y frágil como la llama de una vela al viento. Javier la apretó contra sí y caminó rápidamente hacia el coche. Sus ojos se oscurecieron, ocultando una furia contenida. Ordenó al conductor que se dirigiera a su villa privada, con una voz tan grave y autoritaria que incluso el experimentado chófer se estremeció y no se atrevió a preguntar nada más. El coche se deslizó en la noche, dejando atrás el frío vertedero y el doloroso pasado que acababa de ocurrir, como un arca de Noé rescatando a almas desdichadas del diluvio. En el cálido y silencioso interior del vehículo de lujo, Javier observaba el rostro demacrado de Isabella a través de la luz intermitente de las farolas. Cogió un pañuelo tibio y limpió con suavidad las manchas de barro de sus mejillas. Sus dedos rozaron los pequeños arañazos cerca de sus ojos, huellas del sufrimiento y del tiempo. Se preguntó cómo habría vivido todos esos años. ¿Qué había hecho el hombre que ella eligió, aquel por el que rechazó a todos sus pretendientes, para llevar a una joya tan preciosa a este estado? Cada pregunta que resonaba en su cabeza era una punzada de autorreproche. Si tan solo hubiera sido más valiente entonces, si no se hubiera retirado, quizás ella no tendría que soportar esta humillación esta noche. Cuando Isabella despertó, la primera sensación no fue el frío penetrante ni el sonido de la lluvia, sino una suavidad extraña. Abrió los ojos, sus párpados pesados parpadearon lentamente, y su vista se encontró con un techo alto con molduras elegantes. Una suave luz amarillenta emanaba de una lámpara de araña de cristal que brillaba como 1000 pequeñas estrellas. Estaba en una cama enorme, con sábanas y edredones suaves que olían a sol, un mundo aparte de la pegajosa sensación del barro. El silencio era absoluto, solo roto por el suave murmullo de la calefacción. Un aroma cálido y sofisticado a sándalo flotaba en el aire, disipando el olor a humedad y podredumbre del vertedero que la atormentaba. Se incorporó de golpe. Su primer instinto fue buscar a su hija. Al ver a la niña durmiendo profundamente a su lado, con la respiración acompasada y vestida con un pijama nuevo y limpio, su corazón, que había estado en un vilo, finalmente se calmó. Miró a su alrededor, a la habitación desconocida. Todo era lujoso pero discreto, desde las cortinas de terciopelo color crema hasta el jarrón de lirios blancos sobre el tocador. Esto no era un hospital, ni un motel de mala muerte. La puerta de la habitación se abrió suavemente, interrumpiendo sus pensamientos caóticos. Javier entró, llevando una bandeja con un consomé caliente, del que se elevaba un vapor fragante a hierbas frescas. Se había cambiado la ropa mojada por un jersey de cuello alto de color beige y unos pantalones cómodos, que le daban un aspecto más cercano y cálido que su habitual porte formal. En el instante en que sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. El espacio de la habitación se sintió de repente abarrotado de recuerdos. Isabella se quedó atónita. Sus labios secos se movieron pero no pronunciaron palabra. Lo reconoció. ¿Cómo podría olvidar al brillante delegado de la clase, el compañero que siempre la ayudaba en silencio durante la universidad, el que le envió un costoso regalo anónimo el día de su boda? Pero reencontrarse con él en estas circunstancias, siendo ella una mujer expulsada por su marido, sin un euro, física y emocionalmente destrozada, mientras él era el dueño de una magnífica propiedad, la llenó de una vergüenza tan profunda que deseó que la tierra se la tragara. Bajó la cabeza, sus manos aferradas al edredón, tratando de ocultar el temblor de sus hombros. Temía su mirada de compasión, temía su desprecio, temía que le hiciera preguntas que no tenía el valor de responder. Pero Javier no preguntó nada. Tampoco la miró con curiosidad morbosa ni con lástima barata.
Dejó suavemente la bandeja en la mesita, acercó una silla y se sentó a una distancia prudente para no abrumarla, pero lo suficientemente cerca para que el calor de su presencia la tranquilizara. La miró, sus ojos profundos como un lago en otoño, llenos de compasión, pero también de respeto y tolerancia. Habló, su voz grave y cálida rompiendo la incómoda tensión. «Estáis a salvo tú y la niña. No te preocupes por nada, solo descansa. Ya nos ocuparemos de todo mañana». La frase fue corta, sin preguntas sobre la causa, sin juicios de valor, simplemente una afirmación de protección. Fue como un sedante que calmó sus nervios tensos. Isabella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. En ese momento sintió una extraña confianza. Este hombre que había aparecido en su momento de mayor desesperación no parecía ser una coincidencia. El destino había dispuesto que se reencontraran, no en fiestas lujosas, sino en lo más profundo del dolor, para que él pudiera sacarla del oscuro abismo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de esa habitación, la tormenta parecía haberse detenido tras la puerta. Javier se levantó, arropó con cuidado a su hija, y salió para darle privacidad. Su espalda proyectaba una sombra larga y firme sobre el suelo de madera. Cuando la puerta se cerró, Isabella se llevó la mano al pecho, donde su corazón latía débilmente, pero comenzaba a revivir. Sabía que esta era la noche más larga de su vida, pero también la que ponía fin a sus días de ceguera, abriendo un nuevo capítulo en el que ya no tendría que luchar sola. El gran salón de la Villa Solari estaba sumido en un silencio casi absoluto, completamente ajeno a los ecos de la tormenta nocturna que se disipaba tras los ventanales. Javier se sentó frente a Isabella. Entre ellos, una mesa de té de ébano pulido sostenía 2 tazas de una infusión humeante, cuyo vapor se entrelazaba antes de desvanecerse en el aire. Isabella se había puesto un conjunto de seda suave color aguamarina. Su cabello, antes empapado, ahora estaba seco y caía lánguidamente sobre sus delgados hombros. Pero sus ojos, antes brillantes como el sol, ahora eran un abismo de desesperación y agotamiento. Estaba sentada con las manos entrelazadas sobre las rodillas, los nudillos blancos por la tensión, como si ese fuera su único ancla para no desmoronarse. Javier no la apresuró. En silencio, le sirvió más infusión, sus movimientos lentos y deliberados, pero su mirada nunca se apartó del rostro demacrado de la mujer que tenía delante. Comprendía que hay heridas que, si no se abren para que drene la infección, se gangrenan y matan el alma desde dentro. Finalmente, la voz de Isabella se alzó, temblorosa y frágil como el crujido de una hoja seca bajo un zapato. Comenzó a relatar la historia de un matrimonio que una vez creyó un paraíso, pero que resultó ser un infierno terrenal dorado. Habló de los primeros días, cuando Alejandro era un joven oficial lleno de ambición pero sin dinero. Cómo ella ocultó su identidad de heredera, aceptando vivir con él en un pequeño apartamento militar. Veranos abrasadores, inviernos gélidos. Usó sus ahorros personales, vendió en secreto sus valiosas joyas de familia para engrasar las relaciones de él, para que obtuviera oportunidades de ascenso que otros atribuían a su extraordinario talento. Isabella sonrió con amargura, una mueca torcida en sus labios. Contó cómo las cenas que preparaba se enfriaban mientras esperaba a un marido que nunca llegaba, recalentándolas una y otra vez hasta que se deshacían, solo para recibir un mensaje de que estaba ocupado. O peor, para percibir el olor a alcohol y a un perfume extraño en su cuello cuando regresaba de madrugada. Al principio, solo fue indiferencia. Luego, empezó a criticarla, a llamarla desaliñada, a decir que solo servía para estar en la cocina, que no sabía socializar, que no ayudaba a la imagen de un hombre en pleno ascenso. Esas críticas, como una llovizna constante, erosionaron la autoestima de Isabella, haciendo que ella, una mujer que había sido inteligente y brillante, llegara a creer que era realmente inútil. Pero el clímax de la tragedia no fue el desdén, sino la aparición de una tercera persona. Isabella mencionó con voz ahogada el nombre de Sofía, la hija predilecta de un influyente general. Una mujer joven, arrogante, que poseía todo lo que Alejandro anhelaba: poder y conexiones. Contó que había encontrado sus mensajes, no coqueteos furtivos, sino cálculos descarnados. Alejandro le decía a su amante que estaba harto de su esposa provinciana, que solo buscaba una excusa para deshacerse de ella sin manchar su reputación de hombre ejemplar. Necesitaba a Sofía como una escalera para ascender a un puesto más alto, y ella era la piedra en el camino que debía ser apartada. La cruda verdad era tan brutal que Javier sintió un dolor agudo en el pecho al escucharla. Su mano se cerró instintivamente sobre el brazo del sofá, las venas hinchadas delatando la furia que hervía bajo su apariencia tranquila. Estaba indignado, no solo por la traición de Alejandro, sino consigo mismo por haber permitido que la mujer que tanto estimaba sufriera tal humillación durante tantos años.
Javier se levantó y se acercó a la ventana, mirando la oscuridad exterior. Su silueta se recortó, solitaria pero firme como una montaña. Sin volverse, preguntó con voz gélida, cargada de una furia contenida. ¿Ha firmado los papeles? Isabela negó con la cabeza. Las lágrimas brotaron de nuevo. Aún no me los ha dado. Solo nos echó. ¿Quiere que sea yo quien presente la demanda? Que admita que no soy digna, para así mantener intacta su reputación. Javier esbozó una sonrisa fría, una sonrisa de desprecio hacia un hombre mezquino. En su mente, un plan comenzó a tomar forma, meticuloso y afilado como una partida de ajedrez. Sacó su teléfono y envió un breve mensaje a su asistente de confianza. Investiga el historial completo de Alejandro Torres de los últimos 5 años, especialmente ingresos y gastos no justificados, y su relación con la familia de Sofía Reyes. Quiero los resultados antes del amanecer. Guardó el teléfono y se volvió, su mirada recuperando su habitual calidez. Se acercó y posó una mano suavemente sobre el hombro de Isabela. El calor de su mano se transmitió a través de la seda, anclando un poco de paz en su alma atormentada. Dijo con su voz grave y resonante: «No has hecho nada malo, Isabela. Tu único error fue entregar una joya a un ciego. Pero esta partida aún no ha terminado. Él quiere reputación, le daremos fama. Él quiere poder, le enseñaremos lo que es el verdadero poder». Las palabras de Javier fueron como una corriente eléctrica que recorrió la espalda de Isabela, despertando su orgullo dormido. Lo miró y vio en los ojos de aquel hombre un compromiso inquebrantable, no la promesa vacía de un seductor, sino el juramento de un caballero. Isabella pidió permiso para ir al baño a refrescarse. De pie frente al gran espejo, observó su reflejo. La mujer en el espejo tenía los ojos hinchados y la piel pálida, un aspecto patético, pero en lo más profundo de esos ojos, vislumbró la sombra de la estudiante Isabela de la Vega de antaño, la que se graduó con honores en económicas, la que cautivó a tantos no solo por su belleza, sino por su inteligencia y carácter. Abrió el grifo, se echó agua helada en la cara y se frotó con fuerza, como si quisiera limpiar toda la suciedad, la debilidad y la sumisión de los últimos 7 años. El sonido del agua corriendo se mezcló con el latido de su corazón, cada vez más fuerte. Recordó la mirada despectiva de Alejandro, la sonrisa arrogante de su amante en las fotos. Creían que era una planta trepadora débil. Creían que, por no tener familia aparente, podían pisotearla a su antojo. Estaban equivocados. Había permanecido en silencio demasiado tiempo. Había sacrificado tanto que olvidaron que ella también tenía garras, que por sus venas corría la sangre orgullosa de un gran linaje. Levantó la cabeza. Las gotas de agua en sus pestañas ya no eran lágrimas, sino que brillaban como afilados cristales. Se secó la cara con una toalla, cada movimiento ahora decidido y firme. Se miró directamente a los ojos en el espejo y susurró una frase solo para ella, pero cuyo peso era suficiente para aplastar su doloroso pasado. La Isabela de la Vega de ayer ha muerto. A partir de mañana, el mundo tendrá que mirarme con otros ojos. Se ajustó la ropa, se arregló el pelo y salió del baño. Sus pasos ya no eran vacilantes y temblorosos como cuando caminaba bajo la lluvia, sino firmes, ligeros y llenos de poder. Esa noche, en la villa de Javier Mendoza, se forjó una alianza silenciosa. Las grietas en el matrimonio de Isabela se rompieron por completo, no para derrumbarse, sino para dejar que la luz de la verdad y la justicia se abriera paso, iluminando un mañana de castigo y renacimiento. El sol de la mañana, después de la tormenta nocturna, parecía brillar con más intensidad. Sus rayos dorados se filtraban entre las hojas, secando los charcos que quedaban en el vasto patio de hormigón del complejo militar. El ambiente en la base era inusualmente animado. El sonido de las cornetas, el rítmico golpeteo de las botas militares, las órdenes gritadas, todo creaba una sinfonía marcial. En su despacho privado, el comandante Alejandro Torres se ajustaba el cuello de su impecable uniforme frente al espejo, su rostro radiante de una satisfacción difícil de ocultar. La noche anterior, después de deshacerse de Isabela y su hija, había dormido profundamente, el sueño sin pesadillas de quien se ha quitado un gran peso de encima. Imaginaba un futuro brillante, el puesto vacante de segundo comandante, el respaldo de la poderosa familia de Sofía, fiestas lujosas sin la presencia de su esposa anticuada. Tomó un sorbo de té cargado. El amargor inicial se transformó rápidamente en un regusto dulce, igual que su vida en ese momento. Estaba convencido de que Isabela, esa mujer débil, sin dinero, poder ni familia, estaría ahora vagando por alguna estación de autobuses o un rincón miserable, llorando y arrepintiéndose. Ese pensamiento le hizo esbozar una sonrisa, la sonrisa del vencedor en el juego del amor y la ambición. Pero su regocijo duró poco.
A las 8 en punto de la mañana, mientras Alejandro charlaba con un grupo de oficiales subalternos en la entrada, discutiendo sobre los próximos ascensos, ocurrió algo que los dejó a todos sin aliento. A lo lejos, un coche negro y reluciente se acercaba lentamente, su presencia imponente como la de un depredador. No era un vehículo militar, ni los coches de gama media de los funcionarios, era un Maybach de edición limitada. Su pintura brillante reflejaba el sol, y el orgulloso emblema de la M en el capó irradiaba una autoridad abrumadora. El coche se deslizó silenciosamente por la puerta principal, el profundo y potente murmullo de su motor V12, sonando como el resoplido de un dragón, y se detuvo en el centro del patio, en el lugar de honor normalmente reservado para el vehículo del general. Todo el recinto quedó en silencio. Todas las miradas, desde los guardias hasta los oficiales, se clavaron en el misterioso visitante. Alejandro entrecerró los ojos. Una sensación de inquietud le recorrió la espalda. Se preguntó quién tendría la osadía de entrar en la base con un coche de lujo y aparcar con tanta arrogancia. La puerta trasera se abrió. Un guardaespaldas de traje negro descendió y rápidamente rodeó el coche para abrir la puerta a su ocupante con un gesto profesional y respetuoso. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Del lujoso interior del coche, asomó un zapato de tacón de aguja negro y brillante. El sonido del tacón al golpear el hormigón, un clac seco y nítido, resonó en el silencio. A continuación, salió una mujer. Nadie podía creer lo que veía. Y el más sorprendido de todos era Alejandro Torres. La taza de té casi se le cayó de las manos. Era Isabela, pero no la Isabela despeinada, con los ojos hinchados y en pijama de la noche anterior. La mujer que tenía delante era tan radiante y extraña que pensó que estaba alucinando. Llevaba un traje de diseño hecho a medida que se ajustaba a su esbelta figura, con una elegante chaqueta de color marfil sobre los hombros que realzaba su piel de porcelana. Su largo cabello estaba recogido en un moño alto, dejando al descubierto un cuello esbelto y altivo. Sus ojos, llorosos la noche anterior, estaban ocultos tras unas modernas gafas de sol, pero el aura que emanaba era fría y afilada como una espada recién desenvainada. A su lado, Javier Mendoza descendió por la otra puerta, con el porte tranquilo y seguro de un hombre de poder. No dijo nada, simplemente se mantuvo cerca de Isabela, como una muralla protegiendo a su reina. La aparición de la pareja creó un halo deslumbrante que eclipsó la austera solemnidad del recinto militar. Los susurros comenzaron a extenderse. ¿No es esa la esposa del comandante Torres? ¿Por qué está tan diferente hoy? ¿Y quién es el hombre que la acompaña? Me suena, creo que es el presidente del Grupo Solari, el que sale en televisión. Desde luego, esta mujer no parece la ama de casa de la que siempre se queja el comandante. Estos comentarios fueron como agujas clavándose en los oídos de Alejandro. Se quedó paralizado. Un sudor frío comenzó a perlar su frente a pesar del calor. 1000 preguntas daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué está aquí? ¿De dónde ha sacado esa ropa y ese coche? ¿Qué hace con ese hombre? ¿Para vengarse? ¿Para humillarlo? Una oleada de ira nubló su razón. Estuvo a punto de lanzarse hacia ella, de usar su autoridad de marido y oficial para gritarle y echar a esa mujer desvergonzada que se atrevía a traer a un extraño a su lugar de trabajo. Pero antes de que pudiera mover un músculo, otra escena lo clavó en el sitio. Desde el edificio de mando, el coronel Morales, el estricto y distante jefe de la unidad, salió a toda prisa. En lugar de su habitual rostro adusto al ver a un extraño, su cara estaba iluminada por una sonrisa, y sus pasos eran rápidos mientras se dirigía hacia el coche de lujo. Alejandro se quedó atónito. Su superior pasó a su lado sin siquiera mirarlo, como si fuera invisible, se acercó a Isabela, y para el golpe final al orgullo de Alejandro, el poderoso coronel se inclinó ligeramente y le tendió ambas manos para estrechar la suya, con un respeto y una deferencia poco comunes. Señorita de la Vega, qué honor. Hacía mucho tiempo que no nos visitaba. ¿Cómo se encuentra su padre? La voz del coronel Morales fue lo suficientemente alta para que Alejandro y los demás oficiales la oyeran con claridad. Isabela se quitó las gafas de sol. Sus ojos oscuros recorrieron con calma a la multitud y se detuvieron en el rostro de Alejandro, que había perdido todo el color. Sonrió, una sonrisa suave y distante, pero sus ojos estaban helados, sin rastro de calidez. Respondió al coronel, su voz clara y segura, con el tono de alguien acostumbrado a mandar. Gracias por su interés, coronel. Mi padre pregunta a menudo por usted. Hoy tenía unos asuntos de trabajo con el señor Mendoza por la zona, y he aprovechado para traerle un pequeño obsequio de mi tierra y, de paso, resolver un asunto personal que tenía pendiente. La palabra personal fue pronunciada con un énfasis sutil pero con el peso de una sentencia sobre la cabeza de Alejandro.
En ese momento, Javier se adelantó para estrechar la mano del coronel. Los dos hombres de poder intercambiaron unas palabras, pero la mirada de Javier se desviaba ocasionalmente hacia Alejandro con un aire de advertencia, como la de un león observando a una rata. Alejandro sintió que lo desnudaban en público. Él, un comandante orgulloso de su posición, de repente se sentía pequeño y patético ante el resplandor de la mujer que había despreciado. Se dio cuenta con horror de que el coronel Morales, a quien tenía que adular a diario, se mostraba sumiso ante su esposa. ¿Quién era su padre al que se refería el coronel? ¿Cuál era la verdadera familia de Isabela para que su superior le mostrara tanto respeto? Fragmentos del pasado volvieron a su mente. La forma en que Isabela guardaba silencio cuando él presumía, cómo nunca se quejaba del dinero, sus agudas observaciones sobre política que él descartaba con un «¿qué sabrá una mujer?». Resulta que no era que no supiera, sino que no se rebajaba a su nivel. Había ocultado sus alas de fénix para fingir ser un gorrión dócil en la jaula que él había construido. Isabela se volvió para mirarlo. La distancia entre ellos era de solo unos metros, pero parecía un abismo. Él vio en sus ojos no odio ni dolor, sino indiferencia. Una indiferencia cruel. Lo miraba como a un extraño, como a una mota de polvo. Esa mirada fue la bofetada más dolorosa. Le arrebató todo su valor, toda la arrogancia que había construido. Quiso llamarla, pero su garganta se cerró. Comprendió que la mujer que estaba allí, junto al coche de lujo y los hombres de poder, ya no era su esposa. Era un mundo al que él, con toda su codicia y sus mezquinos cálculos, nunca podría volver a aspirar. Isabela dio la espalda, y siguió al coronel y a Javier hacia la sala de honor. Su espalda recta y orgullosa se grabó en la retina de Alejandro. El sonido de sus tacones volvió a resonar, marcando el ritmo de su caída. Se quedó solo en el patio soleado, rodeado de las miradas curiosas y burlonas de sus compañeros. Por primera vez en su vida, Alejandro sintió miedo. No el miedo a perder su puesto, sino el miedo de quien se da cuenta de que ha pateado un avispero y el fuego está empezando a quemar la silla en la que se sienta. Aquella mañana radiante era para Alejandro el comienzo de una larga y oscura noche. El ambiente en la sala VIP de una elegante tetería, escondida en un callejón del casco antiguo, era tan silencioso que se podía oír el suave hervor del agua en la tetera de arcilla y el susurro de las hojas de bambú fuera de la ventana. Pero para Alejandro Torres, esa calma era el preludio de una sentencia de muerte. Se sentaba frente a Isabela. La silla de madera tallada parecía llena de espinas, impidiéndole quedarse quieto. En contraste con su nerviosismo, Isabela estaba sentada con la espalda recta, sus manos delgadas preparando el té con movimientos pausados y gráciles, como si realizara un ritual artístico, nada que ver con una mujer recién expulsada de su casa. Colocó una taza de té verde, que desprendía un aroma delicado, frente a Alejandro. No dijo nada. Solo asintió levemente hacia el hombre de traje oscuro sentado a su lado. Era el abogado Ramos, un nombre temido en los círculos legales de la ciudad, famoso por llevar a la bancarrota a sus oponentes, y lo más importante, era el abogado del grupo Solari. El abogado Ramos deslizó una gruesa carpeta hacia Alejandro. El sonido del papel rozando la madera fue seco y áspero, como una cuchilla cerrando los nervios de Alejandro. Con manos temblorosas, empezó a hojear las páginas. A medida que leía, su rostro pasaba del rojo a la palidez, hasta quedar tan blanco como el papel que sostenía. No era una simple demanda de divorcio de mutuo acuerdo, como había imaginado. Era un pliego de cargos. Cada página detallaba los bienes que habían acumulado en 7 años. Lo aterrador era que las sumas que él había retirado en secreto para comprar regalos a Sofía, las transferencias dudosas para conseguir ascensos e incluso el apartamento de lujo que había puesto a su nombre para su nido de amor, todo estaba documentado con extractos bancarios, con cada cifra, fecha y hora. ¿Creías que tenías la sartén por el mango, Alejandro? La voz de Isabela sonó, suave pero gélida. Tomó un sorbo de té. Su mirada fija en él, sin emoción. ¿Has olvidado quién gestionaba las finanzas de esta familia hace 7 años? ¿Has olvidado de dónde salió el capital inicial para tus negocios paralelos? Alejandro se quedó sin palabras. Había sido demasiado arrogante. Pensaba que Isabela era solo una mujer de cocina, ignorante en temas de números. Nunca imaginó que ella había estado recopilando pruebas en silencio, pero lo que le heló la sangre no fue solo el reparto de bienes. En las últimas páginas de la carpeta, había pruebas de su violación del código militar, abuso de poder y una relación extramatrimonial que afectaba al prestigio de la unidad. Si esa carpeta llegaba a sus superiores o a la prensa, la silla de comandante que ocupaba, por no hablar de sus sueños de ascenso, se desvanecería. ¿Qué? ¿Qué quieres? Siseó Alejandro entre dientes, su mano arrugando la carpeta. Quería romperla,
pero sabía que solo era una copia. La original estaría a buen recaudo, probablemente en la caja fuerte de Javier Mendoza. La custodia de la niña es mía. La casa actual es mía, como compensación por el daño moral. Te irás con lo mismo que tenías antes de casarte. 2 manos vacías y una moto vieja. Isabela expuso sus condiciones, firmes e innegociables. Alejandro soltó una risa amarga y distorsionada. Intentó golpear la mesa y levantarse, usar su vieja táctica de matón para intimidarla. Pero la mirada afilada del abogado Ramos y la sombra del guardaespaldas en la puerta lo detuvieron. Más que eso, el nombre Grupo Solari y la imagen de Javier Mendoza respaldando a Isabela como una montaña invisible pesaban sobre él. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una fuerza con la que no podía competir. Ella no montó una escena de celos, no lloró para que el mundo se riera. Usó la ley, las pruebas y el poder blando para apretar lentamente la soga alrededor de su cuello, asfixiándolo sin que pudiera pedir ayuda. Al salir de la tetería, Alejandro condujo en estado de pánico. Necesitaba un salvavidas. Y el único que se le ocurrió fue Sofía. Corrió al apartamento de su amante, esperando consuelo o al menos una promesa de ayuda de su familia. Pero la vida no es como uno sueña, y el karma suele llegar cuando menos te lo esperas. Apenas entró por la puerta, antes de que pudiera decir nada, Sofía le arrojó un bolso de diseño. La niña rica estaba furiosa por los rumores que circulaban en la alta sociedad. ¿Qué demonios has hecho para que todo el mundo diga que te van a sancionar? Mi padre acaba de llamarme para echarme una bronca por salir con gente problemática, gritó Sofía, su hermoso rostro desfigurado por la ira. No le importaba el miedo o el cansancio de Alejandro, solo le importaba su propio honor. El ser el hazmerreír de sus amigas por salir con un hombre a punto de caer en desgracia. Alejandro se quedó paralizado. Se dio cuenta de que cuando la etiqueta de oficial prometedor y el dinero para regalos desaparecieran, para ella no sería más que un estorbo. Intentó explicarse, suplicarle que hablara con su padre, pero solo recibió una mirada de desprecio y la amenaza de romper si no solucionaba su desastre. Se vio atrapado entre 2 fuegos, el ataque legal de Isabela y la presión social de su amante. No tenía salida. Al volver a su despacho por la tarde, el ambiente en la base era denso. Las miradas de sus compañeros ya no eran de admiración, sino de sospecha. El teléfono sonó estridentemente. Al otro lado, una voz fría del departamento administrativo le informó de la suspensión temporal de varios de sus proyectos para una inspección. Dejó caer el auricular. Javier había actuado. Ese hombre no necesitaba aparecer ni alzar la voz. Un simple gesto bastaba para cerrar todas las puertas de Alejandro. Miró por la ventana el cielo gris del atardecer. Recordó la imagen de Isabela esa mañana, serena y altiva. Y recordó las cenas calientes que ella cocinaba, las noches que pasaba en vela cuidando a su hija para que él pudiera descansar. Había destrozado su propio hogar persiguiendo un espejismo. Ahora que la ilusión se desvanecía, sentía la fría soledad. Intentó encender un cigarrillo, pero sus manos temblaban tanto que el mechero tintineaba patéticamente en el silencio, como una cuenta atrás para el derrumbe de su castillo de naipes. Mientras tanto, en la Villa Solari, Isabela ayudaba a su hija con los deberes. El ambiente era cálido. La risa de la niña resonaba, disipando cualquier sombra. Javier observaba desde un sofá cercano con una copa de vino, su mirada llena de ternura. Acababa de recibir un mensaje del abogado. Alejandro estaba entrando en pánico. Sonrió, satisfecho. No necesitaba luchar. Solo tenía que darle a Isabela la espada de la justicia para que ella misma cortara las ataduras del pasado. Desde el principio, Alejandro nunca tuvo oportunidad de ganar. Él luchaba por codicia, ella, por su vida y su honor. Y lo más importante, ella ya no estaba sola. El despacho del abogado estaba cargado de una tensión asfixiante. Alejandro Torres estaba sentado con las manos entrelazadas, los nudillos blancos, sus ojos inyectados en sangre por el insomnio y la rabia, aunque acorralado por las pruebas, en su mente ambiciosa aún albergaba una última ilusión. Creía que, a pesar del respaldo de Javier, Isabela seguía siendo una mujer débil, sin raíces, una mantenida que él había soportado durante 7 años. Miró a Isabela, que estaba sentada frente a él con una calma desconcertante, y soltó una burla amarga, intentando salvar su último ápice de orgullo. ¿Crees que por apoyarte en ese millonario puedes llegar muy alto? Isabela, recuerda que solo eres una huérfana, sin padre ni madre. Hasta la casa donde vivías la conseguí yo con mi esfuerzo. Sin mí, ¿quién te crees que eres? Solo una muñeca de exhibición en la vitrina de Javier Mendoza. Isabela no respondió de inmediato. Dejó su taza de té sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra el cristal fue claro y seco. Lo miró, y su mirada ya no era la de la esposa sumisa,
sino profunda y vasta como el océano antes de una tormenta. Una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa de tristeza por una juventud perdida. Hizo una seña al abogado para que los dejara solos. Era hora de bajar el último telón. «No dejas de decir que soy pobre, que soy una carga para tu ascenso», comenzó Isabela, su voz tranquila pero resonante, cada palabra como una aguja clavándose en los oídos de Alejandro. «Pero Alejandro, ¿alguna vez te has preguntado de dónde salió el capital inicial que usaste para ese proyecto hace 7 años? ¿Alguna vez te preguntaste por qué un joven oficial sin influencias como tú recibía constantemente financiación de grandes corporaciones para proyectos de infraestructura?» Alejandro frunció el ceño. La confusión se apoderó de él. Balbuceó. Fue por mi talento, por mis contactos. Isabela se rió, un sonido amargo. Sacó de su bolso una vieja libreta de ahorros, su cubierta de cuero gastada por el tiempo, y la arrojó sobre la mesa. La libreta se abrió, revelando transacciones de hacía 7 años. Alejandro la cogió. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el nombre del titular de la cuenta de origen, Isabela de la Vega, heredera del fideicomiso familiar de la familia de la Vega. El nombre de la Vega fue como un rayo para Alejandro. En la alta sociedad y en los círculos empresariales, todos conocían a la familia de la Vega de Cantabria, un linaje de abolengo, que controlaba discretamente vastos sectores de la economía, silenciosos pero inmensamente poderosos. E Isabela, la esposa huérfana que él despreciaba, era la única hija de esa familia, la joya más preciada que todo el clan protegía. «Yo no era la Cenicienta esperando a que un príncipe la rescatara, Alejandro», dijo Isabela, su voz temblando, no de miedo, sino por el dolor del pasado. «Yo era un fénix, pero por amor a ti, me rompí mis propias alas. Acepté ponerme un plumaje de gallina para vivir en la pequeña jaula que tú llamabas hogar». El pasado volvió en cámara lenta. El día que desobedeció a sus padres, renunciando a una vida de lujo y a matrimonios concertados para seguir el llamado del amor con un oficial pobre. Las veces que vendió en secreto sus joyas, valoradas en una fortuna, solo para poder poner algo de carne en la mesa o pagar las facturas del hospital de su suegra, diciendo que era una bonificación tuya. Las noches de invierno en las que tiritaba de frío con un jersey viejo, mientras su cuenta bancaria podría haber comprado la calle entera. Ocultó su identidad no para engañar, sino para proteger la frágil autoestima de Alejandro. Pero, irónicamente, ese sacrificio se convirtió en el cuchillo que le destrozó el corazón. «Me despreciaste por no tener un apellido, y te fuiste con Sofía, la hija de una familia de nuevos ricos». Isabela lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes quién aprobó realmente el proyecto inmobiliario que Sofía te consiguió? El grupo empresarial de mi tío. Y lo más ridículo es que, el dinero que sacaste de nuestra cuenta para comprarle una casa y un coche a tu amante, ¿crees que era dinero que tú ganaste? No, Alejandro. Era el dinero de los dividendos de mis acciones que yo ingresaba en secreto cada mes. Usaste el dinero de tu esposa para mantener a tu amante. Y luego te atreviste a llamar a tu esposa una mantenida. La verdad fue devastadora». Alejandro se quedó paralizado, temblando violentamente. La libreta se le cayó de las manos. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué había hecho? Había tirado un diamante para recoger un guijarro brillante. Había despreciado a la mujer que podía darle un imperio para perseguir a alguien que solo le ofrecía beneficios insignificantes. Su estupidez y codicia lo habían convertido en el payaso de su propia tragedia. «Tus ojos ven, pero estás ciego», susurró Isabela. Una lágrima, contenida durante tanto tiempo, rodó por su mejilla, una lágrima de adiós a un pasado necio. Solía pensar que con sinceridad hasta las piedras florecerían. Pero olvidé que hay personas que son un pantano por naturaleza, y sobre un pantano nunca se puede construir un castillo. Alejandro quiso arrodillarse, suplicar, gritar que se había equivocado, pero su garganta se cerró. Miró a Isabela, que ahora irradiaba un aura noble e inalcanzable. Se dio cuenta de que la distancia entre ellos nunca fue el dinero, sino el carácter. Ella se había inclinado muy bajo para amarlo, y él había pisoteado esa dignidad. Y ahora que el fénix había despertado y extendido sus alas, él no era más que cenizas en el suelo. Isabela se levantó, ajustándose la ropa. El porte orgulloso de una dama de alta cuna había vuelto, radiante e inviolable. Pasó a su lado sin mirar atrás, como si pasara junto a los escombros de un recuerdo. Afuera, Javier la esperaba. No había oído la conversación, pero al ver el rostro de Alejandro a través del cristal, supo que Isabela había reclamado su justicia. Le abrió la puerta del coche, acogiéndola y protegiéndola del frío. En la sala silenciosa, solo quedaba Alejandro, desplomado entre los papeles. Se agarró la cabeza, y una risa demencial brotó de su pecho.
Se reía de su propia estupidez, del precio tan alto que debía pagar, de la ironía del destino. Lo había perdido todo, no porque alguien se lo hubiera arrebatado, sino porque él mismo había incendiado su tesoro para perseguir un fantasma en el horizonte. La triste sinfonía para un traidor acababa de comenzar a tocar sus notas más graves y dolorosas. La sala de reuniones en el último piso de la Torre Solari estaba tan silenciosa que se oía el silbido del viento contra los gruesos cristales. La temperatura del aire acondicionado era baja, pero no lo suficiente para calmar el sudor que empapaba la frente de Alejandro Torres. Se sentaba encogido en un lujoso sillón de cuero, sus manos retorciéndose hasta quedar blancas. Su impecable uniforme de antes ahora estaba arrugado, la corbata aflojada como una soga a medio quitar. Frente a él, Isabela estaba sentada con la espalda recta, su semblante tranquilo como un lago en calma. Llevaba un vestido de terciopelo negro y un collar de perlas, la única joya que le dejó su madre, que emanaba una elegancia que nunca había mostrado en sus 7 años de matrimonio. A su lado, Javier estaba sentado con las piernas cruzadas, haciendo girar una copa de vino tinto. No decía nada, pero su imponente presencia era como una montaña que aplastaba a Alejandro, dejándolo sin aire. Isabela, Alejandro comenzó, su voz ronca y rota, intentando encontrar el tono familiar de un marido ejemplar. Sé que estás enfadada, sé que me equivoqué, pero mira, tenemos a Lucía. ¿De verdad quieres que nuestra hija viva con padres separados, que la señalen por no tener padre? Piensa en nuestros 7 años de matrimonio. Solo fue un momento de debilidad, me dejé llevar. Habló de un tirón, suplicando y culpando a la vez, como si él fuera la víctima. Estaba jugando su última carta, la compasión de Isabela, el arma que había usado para controlarla durante años. Creía que cualquier mujer se ablandaría al hablar de los hijos y del pasado. Pero Isabela no se inmutó. Lo observó terminar su patética actuación con una leve sonrisa, más fría que el hielo. Dejó su taza de té sobre la mesa, el sonido seco cortando el monólogo de Alejandro. ¿7 años de matrimonio?, repitió lentamente. ¿Te refieres a la noche en que me echaste a la calle con nuestra hija en medio de una tormenta? ¿O a cuando usaste mi dinero para comprarle bolsos a tu amante? Te juro que no quería echarte de verdad, se defendió Alejandro, su cara enrojecida. Estaba borracho, estaba enfadado. Sofía me presionó. Basta, lo interrumpió Isabela, su voz baja pero llena de autoridad. No quería oír más mentiras. Deslizó una pila de documentos sobre la mesa. Dices que te dejaste llevar. Pues, explícame esto. Alejandro cogió los documentos temblando. No era el divorcio, sino un informe de investigación aterradoramente detallado. Las primeras páginas eran fotos suyas con Sofía en resorts de lujo durante viajes de trabajo, en las mismas fechas en que su hija estaba en el hospital con fiebre, y él decía estar ocupado, pero las páginas siguientes eran el golpe de gracia. Copias de transacciones bancarias sospechosas, sobornos para proyectos, facturas falsas que había firmado para desviar fondos de la unidad, y, lo peor, la prueba de que había transferido en secreto la propiedad del apartamento, el único bien a su nombre, a Sofía. Su máscara de oficial íntegro y marido modelo se hizo añicos. Se sintió desnudo. Las cifras hablaban por sí solas. Javier e Isabela lo sabían todo desde hacía tiempo. Solo esperaban a que subiera lo más alto posible para empujarlo al abismo. No solo traicionaste tu matrimonio, Alejandro. Traicionaste tu juramento como soldado, dijo Javier por fin, su voz suave pero cortante. Con estas pruebas de corrupción, si las enviamos a la Fiscalía Militar, ¿cuántos años crees que te caerán? ¿10, 20 o cadena perpetua? Alejandro dejó caer la carpeta. Se desplomó de rodillas. El sonido de sus huesos contra el mármol frío resonó en la sala. Su arrogancia se convirtió en puro terror. Miró a Isabela, suplicante, luego con odio, y finalmente con desesperación. «Isabela, me estás arruinando. ¿Quieres matarme? Fuimos marido y mujer. ¿Cómo puedes enviarme a la cárcel? ¿Quieres que tu hija tenga un padre criminal?» Isabela se levantó y se acercó a él. Se agachó para mirarlo a los ojos. «No soy yo quien te arruina, Alejandro. Es tu propia ambición y tu bajeza las que te han matado. Me preguntas si soy capaz. ¿Y tú? ¿Fuiste capaz la noche que tiraste la ropa de nuestra hija a la calle? ¿Fuiste capaz cuando usaste el dinero de mis joyas para mantener a tu amante? Mi hija prefiere no tener padre a tener un padre hipócrita que usa la traición para ascender». Respiró hondo. «Te doy 2 opciones. 1. Firmas el divorcio, renuncias a la custodia y presentas tu renuncia voluntaria antes de que todo esto salga a la luz. 2. Nos vemos en un tribunal militar, y entonces no solo perderás a tu esposa y a tu hija, sino también tu libertad». El silencio fue sepulcral. Se dio cuenta de que había perdido.
No tenía escapatoria. Con mano temblorosa, cogió la pluma y firmó los papeles del divorcio. Su sentencia de muerte. El sonido de la pluma sobre el papel fue como el de las últimas grietas en el muro de su orgullo. Cuando Isabela tuvo los papeles en su mano, no sintió la euforia que esperaba, solo un vacío liberador. Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás al hombre que sollozaba como un niño al que le han quitado su juguete. Javier se levantó y le dio una palmada en el hombro a Alejandro. Felicidades por tu libertad para perseguir la ambición. Pero recuerda, una lámpara que arde con el aceite de otros, tarde o temprano se apaga en la oscuridad. La puerta se cerró, encerrando a Alejandro en su soledad y miseria. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse, anunciando un nuevo comienzo para la mujer que acababa de salir de la oscuridad. La sentencia disciplinaria resonó en el austero tribunal militar como el último clavo en el ataúd de su honor. Expulsión del ejército, destitución de todos los cargos, baja deshonrosa. Alejandro se quitó el uniforme, la prenda que había sido su piel, y se sintió desnudo y patético. Al salir de la base, la pesada puerta de hierro se cerró tras él para siempre. En su desesperación, corrió hacia su último salvavidas, Sofía. Se engañó a sí mismo pensando que ella lo amaba por ser él, no por su estatus. Pero la puerta de la villa no se abrió. En su lugar, Sofía apareció para arrojarle una maleta con su ropa. Lo miró con asco, como si fuera basura. ¿Vienes aquí a arrastrarme contigo al fango? Yo necesito un hombre con poder que respalde a mi familia, no un delincuente económico en bancarrota como tú. Ya no me sirves para nada. Lárgate. La puerta se cerró de golpe, su risa burlona atravesándolo como un puñal. Se dio cuenta de la cruel ironía. Él había desechado a su leal esposa, y ahora su amante lo desechaba a él de la forma más despiadada. Sin hogar, sin dinero, sin honor, vagó por las calles hasta llegar a su antigua casa, ahora propiedad de Isabela. Se quedó mirando la bugambilla que ella había plantado, ahora en plena floración. Entonces, un coche se detuvo. Isabela bajó, junto a Javier y Lucía. La niña, al ver a su padre, se escondió asustada detrás de Javier. Esa simple acción le partió el corazón. Su propia hija le tenía miedo. Javier llevó a la niña adentro, dejando a Isabela y Alejandro solos. Ella lo miró, no con odio ni amor, sino con una inmensa lástima. Una lástima por un fracasado que había destrozado su propia felicidad. He dejado tus cosas en el patio. Recógelas, dijo con voz tranquila. Deja la llave en la mesa. Y no vuelvas a aparecer ante nosotras. Deja que la niña conserve el escaso buen recuerdo que tiene de su padre. No la avergüences. Alejandro recogió sus pocas pertenencias, algo de ropa vieja, libros de estrategia y una foto de boda con el cristal roto. Era todo lo que le quedaba. Había tenido una familia feliz, una esposa devota y una carrera prometedora. Su codicia y traición lo habían quemado todo. Cambió diamantes por piedras, y ahora esas piedras lo aplastaban. Al irse, miró hacia atrás por última vez. Isabella estaba de pie, serena, bañada por la luz del atardecer. Ya no lo miraba a él. Miraba hacia la puerta de la casa, donde Javier y su hija la esperaban. Esa imagen de felicidad familiar debería haber sido suya. «Cuídate», le dijo ella al viento. Una despedida para una vida pasada. Alejandro se alejó, su sombra larga y solitaria. Comprendió que el castigo del traidor no es solo perder lo que se tiene, sino vivir el resto de la vida con el remordimiento, viendo la felicidad que una vez fue tuya florecer en manos de otro. Esa era su verdadera cadena perpetua. 2 años después. El tiempo había curado las heridas. En lo alto de una torre financiera en el corazón de Madrid, Isabela de la Vega contemplaba la ciudad. Ya no era la esposa sumisa ni la mujer vengativa. Era la directora de la Fundación Semilla Verde, una mujer serena, elegante y dueña de su destino. Ayudando a otros, se había curado a sí misma. La puerta se abrió y entró Javier. En sus ojos ya no había preocupación, sino un orgullo y una ternura inmensos. Le dejó un ramo de orquídeas blancas, sus favoritas, símbolo de renacimiento. «Es hora de recoger a Lucía», dijo con su voz cálida. Juntos, fueron a la escuela. Lucía corrió hacia ellos, abrazando a su madre y luego a Javier, a quien adoraba. La imagen era la de una familia, unida no por la sangre, sino por el amor y la sanación. Esa noche, cenaron en el jardín de la nueva casa de Isabela, una casa que había comprado con su propio trabajo. El ambiente era de una paz absoluta. Más tarde, mientras Lucía dormía, se sentaron en el porche. Empezó a llover, una lluvia suave, muy diferente a la tormenta de aquella noche fatídica. El recuerdo del dolor volvió, pero ya no dolía. Era solo una cicatriz. Una mano cálida cubrió la suya. Era Javier. Él entendía sin palabras. «Isabela», susurró él,
su voz mezclándose con la lluvia. Te he esperado desde la universidad. He esperado mientras sanabas tus heridas. Nunca me he cansado de esperar. Porque siempre supe que mi destino eras tú. El corazón de Isabela latió con fuerza. Miró al hombre que la había levantado del fango, que con paciencia había reconstruido su fe en el amor. Pensé que nunca volvería a confiar, admitió ella. Pero tú me has enseñado que el amor no es posesión, sino la paz de estar juntos. Javier le apretó la mano. El pasado ha terminado. Ahora solo estamos tú, yo y nuestro futuro. No puedo prometerte una vida sin tormentas, pero te prometo que, sin importar cuán fuerte sople el viento, esta mano nunca te soltará. No hubo una propuesta de rodillas ni un anillo de diamantes, solo dos almas que se encontraron después de la tormenta. Isabela sonrió, una sonrisa de felicidad plena, y apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, la lluvia sonaba como una canción de cuna, limpiando los últimos vestigios del pasado, y dejando un cielo despejado para el mañana. Su amor no era un fuego apasionado, sino un árbol fuerte, con raíces profundas, capaz de soportar cualquier tempestad. Un amor nacido de la madurez, la comprensión y la redención. La historia de Isabela nos recuerda que, a veces, la traición más cruel es el catalizador más poderoso para reencontrarnos con nosotros mismos, y que, después de la lluvia, el sol siempre vuelve a brillar.